Los procesos mentales son la forma que tiene la mente de procesar y almacenar información a partir de datos que aportan los sentidos en conjunto con el conocimiento adquirido. Son procesos que reciben, almacenan y manipulan todo lo que nos llega de nuestro entorno para poder comprenderlo y asimilarlo. La mente se define como el cerebro en funcionamiento, como un conjunto de procesos mentales, incluidas la percepción, memoria, atención, aprendizaje, emoción, racionamiento, toma de decisiones, procesos afectivos, planificación, entre otros, que nos permiten conocer y modificar nuestro entorno para adaptarnos a nuestra realidad. Yo soy Marily Batista, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú, y hoy estaré ilustrando el tema de la sensopercepción para la materia de Filosofía y Conducta. Acompáñenme por este maravilloso mundo de la psicofisiología de los procesos mentales. La sensopercepción es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales y el sistema nervioso central, trabajando en forma conjunta basándose en captar los estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. Se presenta en tres fases. Una, la detección. El estímulo es captado por alguno de los órganos sensoriales. La segunda es la transmisión. Los órganos sensoriales trabajan la energía o transforman la energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulsos nerviosos al cerebro. Y su última y tercera fase, el estímulo llega al cerebro donde es interpretado. La sensopercepción está formada por dos procesos mentales que son la sensación. Es fundamental a conocer que la misma es la información que se recibe del mundo exterior a través de los sentidos hacia el cerebro mediante los nervios sensoriales para luego adquirir significados. Las sensaciones se clasifican en sensaciones interoceptivas que nos ayudan a entender y a sentir qué ocurre dentro de nuestro cuerpo. También se relaciona con las emociones, por ejemplo, nos damos cuenta si estamos o tenemos dolor de estómago y puede ser porque nos sentimos estresados. Sensaciones propioceptivas. Nos permite saber dónde está una parte determinada de nuestro cuerpo sin tener que mirarlo. Es decir, que es la percepción de uno mismo. Por ejemplo, sabemos que tenemos un pie elevado sin necesidad de mirarlo. Sensaciones estereoceptivas. Son provocadas por estímulos externos captadas por el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído que nos informan del mundo exterior. Por ejemplo, mediante la vista podemos percibir todo lo que nos rodea y saber si existe algún peligro o no. La sensación es la etapa preliminar que realiza la sensopercepción, siendo esta un proceso neurofisiológico o netamente neurofisiológico. La percepción es la segunda etapa de la sensopercepción y depende de la etapa de la sensación. Permite darnos cuenta e interpretar una situación concreta, dándole un significado según las sensaciones experimentadas a través de nuestros sentidos. Por medio de la misma creamos una imagen del mundo que nos rodea. Los trastornos de sensopercepción son efectos en la organización de los datos sensoriales. El modo más común que se produzca una alteración de la sensopercepción es una lesión en cualquiera de las estructuras nerviosas con esta función. Se clasifican en dos grupos, distorsiones sensoriales y errores sensoriales. Las distorsiones sensoriales consisten en la percepción de un objeto real pero modificado en alguna de sus cualidades. No es un trastorno muy común. Hay varios tipos, entre ellas están la distorsión de la forma, que se distorsiona la forma del objeto, y sus tipos son la micropsia, que se perciben los objetos más pequeños de lo que realmente son; la macropsia, el objeto se percibe con un tamaño mayor a su tamaño real; la apomopsia, que percibe el objeto en tamaño constante independientemente de la distancia que medie entre el observador y el objeto; la dismegalopsia, que los objetos se perciben torcidos; la metamorfosia, la percepción de los objetos sufre una mutación constante en cuanto a su forma. Los trastornos de la forma suelen presentarse luego lesiones en el lóbulo temporal, delirios febriles infantiles, crisis epilépticas y psicosis esquizofrénicas agudas. También están las distorsiones de cualidad, que son distorsiones producidas por una invasión de colores que tiñen la percepción. Y esta es que los objetos se perciben de color, puede ser verde, amarillo, rojo, según sea el caso. Y es un síntoma producido por la ingesta de tóxicos, básicamente alucinógenos.
También están las distorsiones de la intensidad. La intensidad perspectiva aparece aumentada o disminuida según sea el caso. Y están también las distorsiones de incorporación afectiva, que se modifican las acciones en determinadas conductas. También están los errores sensoriales, que se clasifican en ilusión, que es la percepción equivocada de cualquier estímulo sensorial, la alucinación, que es un síntoma psicopatológico bastante grave basado en la percepción de algo que no existe y se considera como real. Están las alucinaciones psíquicas, que son imágenes mentales percibidas de forma nítida, clara y experimentadas como reales. La diferencia con las alucinaciones es que son de carácter involuntario. Está la alucinosis, a diferencia de las anteriores, son producidas por el consumo de alucinógenos. Está el síndrome de automatismo mental, que la persona actúa, piensa y habla de forma automática, robotizada, como si alguien le ordenara que lo hiciera así. Algunos de los muchos procesos mentales son la percepción, que permite darnos cuenta e interpretar una situación concreta dándole un significado según las sensaciones experimentadas por medio de los sentidos. Se organiza en nuestras estructuras y patrones existentes y luego se incorpora en función de experiencias previas. A través de esta creamos una imagen del mundo que nos rodea. La conciencia se define como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestros pensamientos sucesivos. Dicho de otra manera, es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno que desarrollamos. La conciencia es un estado de la mente, aquello que perdemos cuando dormimos o nos anestesia. Para estar conscientes no necesitamos ser específicamente estimulados ni forzar el pensamiento. La conciencia se nos impone ya que no posee ningún dispositivo para activarla o desactivarla voluntariamente. Quien más se ha relacionado fisiológicamente con la conciencia es el tálamo, una estructura que se localiza en cada hemisferio en el centro del cerebro. El tálamo recibe información de los órganos sensoriales y reenvía esa información algo transformada a la corteza cerebral, que recibe a su vez abundantes proyecciones nerviosas desde la propia corteza cerebral, estando por tanto conectado a ella de manera recíproca. El tálamo y sus abundantes proyecciones nerviosas bidireccionales con la corteza central son la única parte del cerebro que no puede dañarse gravemente sin que se pierda la conciencia. Al tálamo se le ha llamado el umbral de la conciencia, creyendo que hasta que la información procedente de los órganos sentidos no llega al mismo, no empieza a hacerse consciente. El lenguaje. El lenguaje, dicho por Piaget en 1983, el lenguaje son palabras, frases elementales, luego sustantivos y verbos diferenciados y por último frases completas. Vale la pena destacar que el lenguaje es la parte más accesible de la mente humana. Es un poderoso sistema de comunicación que interacciona con muchas otras funciones como la percepción, la memoria, el pensamiento. Numerosos estudios con resonancias magnéticas funcionales dan muestra de la complejidad del lenguaje como función cognitiva, ya que han demostrado actividad localizada en zonas cerebrales, en específico en el área de Broca, al momento que el individuo analiza el habla, pero cambia de manera considerable cuando la persona intenta comprender y se pone a pensar lo que va a responder. Esto quiere decir que una cosa es expresar y comprender palabras y otras son los procesos previos que lo producen. Este acontecimiento cerebral es uno de los puntos claves para comprender la capacidad intelectual del ser humano en comparación con otros animales. Los principales componentes del lenguaje se encuentran ubicados en el hemisferio izquierdo, hemisferio dominante. Como lo podemos apreciar en la imagen, los principales componentes son el área de Broca o área del lenguaje hablado, que se encuentra en la tercera circunvalación del lóbulo frontal y será encargado de expresar el lenguaje, ya sea a través de la fonación o articulación verbal o de la escritura. Es el área del pensamiento motor del lenguaje. A la área de Wernicke
ubicada en el lóbulo temporal comúnmente conocida como el área de comprensión del lenguaje, situada en la primera circunvalación del lóbulo temporal izquierdo, llamado pendrive de la información semántica, declarativa y episódica del lenguaje oral. Será el encargado de recibir la información y entenderla. El área de Wernicke y el área de Broca se hallan conectadas por haces subcorticales de sustancia blanca que incluyen fascículos arqueados, el fascículo arqueado y el fascículo longitudinal superior. Los trastornos son la afasia, que no es más que la imposibilidad para comunicarse por el lenguaje hablado, leído o escrito, como consecuencia de una lesión cerebral. Una vez que el sujeto ha adquirido un lenguaje caracterizado por errores lingüísticos, tales como errores en la producción oral, parafasias, fallas en la comprensión o alteraciones en la escritura, agrafia, alteración de la lectura, alexia, y las alteraciones en el habla se denominan como disartria y es considerada como un defecto motor. Afasia de Broca no fluente es una lesión grande que afecta el área de Broca. Se caracteriza por un lenguaje expresivo no fluente, pobremente articulado y compuesto por expresiones cortas y agramaticales, producido por un gran esfuerzo en la articulación. La comprensión del lenguaje es siempre superior a la producción verbal. La repetición de las palabras es inadecuada, presenta dificultades en la lectura, en voz alta y en la estructura o la estructura está alterada. La fascia de Wernicke fluente es una de las lesiones en el área de Wernicke donde el lenguaje expresivo posee una fluidez normal y puede existir un número excesivo de palabras por minuto, llamada logorrea, con presencia de alteraciones en las palabras parafasias. La prosodia y la articulación, la articulación es adecuada. La lectura y la escritura se encuentran alteradas. Afasia de conducción fluente. Lesión en las vías de sustancia blanca, que es el fascículo arqueado y el fascículo longitudinal, que conecta el área de Broca y Wernicke, presentando un lenguaje espontáneo relativamente fluido. Presenta parafasias, buena comprensión casi normal, defectos en la lectura y escritura, fallas en la denominación, alteración en repetición. El pensamiento hace referencia a procesos mentales voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Dicho de otra forma, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimientos relacionándose entre sí. Esto quiere decir que siempre están teñidos por la emocionalidad, no siendo ajenos a los sentimientos y las emociones, viéndose influidos por ellos. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo, con la intervención de los mecanismos de la memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, pensamientos de información. Se puede decir que es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento, al que se considera la función más propia del hombre, trabaja en tres tipos de vivencias teóricas o cogniciones. El concepto supone asociar una sola palabra o acción con diversos estímulos. Por ejemplo, el concepto el perro debe aplicarse a muchos animales que varían en tamaño, color o forma de pelaje. La representación supone formarse una imagen interna de los objetos y sus relaciones. A través de las representaciones se logra construir símbolos y signos como el lenguaje. Los juicios supone un establecimiento de una relación entre dos o más conceptos. De este juicio se pueden deducir nuevos conceptos y nuevos juicios. El pensamiento puede ser de varios tipos. Deductivo va de lo general a lo particular, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El pensamiento es inductivo o puede ser inductivo, donde se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general. Puede ser creativo, que puede crear novedosas ideas a partir de conceptos y premisas adquiridas.
El pensamiento puede ser crítico, desarrollando a medida que la persona se instruye y se especializa en un tema en particular. Analítico, que analiza cada detalle de algo, de un suceso, para poder comprenderlo de forma adecuada y obtener una respuesta única o solución lógica. Se relaciona con el lenguaje, los cálculos matemáticos o las representaciones de la realidad. Trastornos del pensamiento se clasifican en: de contenido, nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos se expresa a través de las ideas. Estas se constituyen desde una vivencia de la realidad, que se traduce a un juicio de la realidad. Con la palabra contenido se refiere a todo lo que el individuo verdaderamente piensa sobre un aspecto, como preocupaciones, delirios y obsesiones. Trastornos del curso. Al usar el término curso, se refiere a la forma en que el sujeto conecta sus ideas. Al diagnosticar un trastorno de este tipo, se evalúa la fluidez o el curso del pensamiento, donde se presentan las maneras del paciente al formular, organizar y expresar sus pensamientos. Este trastorno se presenta o una imposibilidad o dificultad del seguimiento o de comprensión de los discursos que expone el paciente. Trastornos de la vivencia del pensamiento. Trastornos de la vivencia del pensamiento. El paciente presenta la sensación de ser observado o manipulado por terceras personas. Estas alteraciones se clasifican en la difusión del pensamiento, imposición del pensamiento, robo del pensamiento y lectura del pensamiento. El aprendizaje es un proceso de naturaleza compleja, caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso sea considerado como tal, debe ser capaz de manifestarse en un tiempo futuro y favorecer a la solución de situaciones concretas. Es por ello que se hace necesario que el individuo lo trabaje, lo construya y le dé un grado de significación, para que éste sea almacenado en la memoria y pueda recuperarse cuando sea necesario. A través del aprendizaje se da lugar a las conexiones neuronales. El aprendizaje se produce en muchas partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, los lóbulos frontales se activan cuando necesitamos prestar atención y pensar en información y acontecimientos novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida para interpretar nueva información a partir de un conocimiento previo. El hipocampo es un elemento básico en el proceso de aprendizaje, coordinando la información que recibe de manera simultánea desde diferentes partes del cerebro. El aprendizaje puede ser no asociativo. El individuo aprende sobre las propiedades de un único estímulo. Esto quiere decir la habituación. La disminución de la respuesta al estímulo se llama sensibilización. Respuesta potenciada a una amplia variedad de estímulos cuando este estímulo se presenta varias veces. El aprendizaje asociativo en el aprendizaje asociativo el individuo aprende sobre la relación entre dos estímulos o entre un estímulo y una conducta. Asociación de ideas. No es más que el condicionamiento clásico que desarrolló Ivan Pavlov. El condicionamiento operante implica la asociación entre una conducta y su consecuencia. Trastornos del aprendizaje. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida. La dislexia es un trastorno específico de la lectura, que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultad para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide leer de forma precisa y fluida. La disortografía es un trastorno de escritura en el que se presentan dificultades para escribir correctamente las palabras y transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Disgrafía, también un trastorno de la escritura presentando dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. La discalculia, dificultades para realizar cálculos y operaciones matemáticas sencillas. Estos trastornos están relacionados con factores genéticos, dependen de las diferentes modalidades del funcionamiento de las redes neuronales involucradas en el proceso de lectura, escritura y cálculo.
La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida carecería de sentido. La memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas y planes. Actualmente sabemos que además de la corteza cerebral están implicadas en la memoria otras zonas cerebrales, como es el sistema límbico. Se ha comprobado que el hemisferio derecho procesa la información visual y el izquierdo la verbal, y que la capacidad para recordar imágenes es mayor que la de retener palabras. Según la teoría multialmacén de la memoria desarrollada por Atkinson, fueron reconocidos tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. Uno de ellos es la memoria sensorial, que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Está la memoria a corto plazo, que guarda la información que necesitamos en el momento presente, y la memoria a largo plazo, que conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlo posteriormente en una especie de base de datos permanente. Alteraciones de la memoria. Se concreta en los procesos de la memoria a largo plazo. Algunos de ellos son la amnesia, pérdida total o parcial de la memoria originada por un problema neurológico, que es producido por una caída o un accidente o por causas psicológicas. Demencia senil, que es el declive gradual de las funciones intelectuales que viene acompañada por el paso de los años. Hipernepsia, que es una exageración de la facultad de la memoria, suele presentarse en jóvenes autistas. La paramnesia, se recuerda algo de que no ocurrió y contribuye a la formación de falsos recuerdos. En esta parte de mi investigación nos tocó hablar sobre la psicofisiología de los sentidos. Comenzaremos por la de la visión. La visión domina la información que proviene de los demás sentidos. El ojo se parece mucho a una cámara humana. El cristalino enfoca una imagen visual sobre la retina, que contiene dos tipos de células receptoras sensoriales, los bastones y los conos. Estos transforman la longitud de onda, amplitud y complejidad de las ondas de luz en mensajes nerviosos. Los dos tipos de células receptoras realizan un trabajo de manera algo diferente. Los conos trabajan mejor con la luz intensa, proporcionan buena agudeza visual y transforman la información acerca del color. Los bastones trabajan bien en la luz tenue, no proporcionan buena agudeza y no codifican información acerca del color. El ojo no funciona bien cuando la intensidad de la luz cambia de repente, pero recupera rápidamente su sensibilidad por medio de los procesos de adaptación a la luz y a la oscuridad. Existen dos explicaciones teóricas importantes de cómo el sistema visual transforma el color. Una afirma que tres diferentes tipos de conos son más sensibles a la luz de diferentes longitudes de onda. La otra sugiere que dos tipos de mecanismos de procesamiento de color en el sistema visual procesan colores complementarios. Cada teoría es correcta en diferentes etapas del procesamiento. La información acerca de la longitud de la onda de la luz. Algunos trastornos de la visión son el glaucoma, que es el aumento de la presión en el interior del ojo. Las personas con este trastorno tienen un campo de visión más reducido, ven un halo de colores alrededor de la luz artificial y pueden quedarse completamente ciegas debido a daños en el nervio óptico que se encuentra en la parte posterior del ojo. La miopía es la dificultad para ver objetos que están cerca, ya que el globo ocular es demasiado largo y el cristalino no puede enfocar las imágenes lejanas sobre la retina. La presbiopsia, que es la dificultad para ver objetos de cerca, ocurre cuando el globo ocular es demasiado corto y el cristalino no puede enfocar las imágenes cercanas sobre la retina. También ocurre por la pérdida de la elasticidad del cristalino, muy común en las personas de mediana edad, lo que hace perder su habilidad para enfocar objetos cercanos. Astigmatismo. Se presenta por no ver igual de bien los ejes horizontales y verticales. Tiene dificultades para ver lo que se ubica izquierda o derecha y viceversa, o arriba o abajo. Se produce cuando el globo ocular es completamente redondo.
Ambliopía, ojo vago. Problemas en la transmisión de los mensajes visuales al cerebro. Como resultado, las personas tienen una visión borrosa y deformada del mundo. Algunas veces va asociada a un defecto innato de los músculos oculares que impide que los dos ojos enfoquen conjuntamente, lo que lleva al extravío. Catarata. Pérdida progresiva de la visión debido a que el cristalino pierde su transparencia, produciéndose una progresiva opacidad. Gran parte de lo que sabemos del mundo nos llega a través de nuestros oídos. El uso más común que le damos a este sentido es el de comunicarnos con otras personas. No es por casualidad que la máxima agudeza auditiva se dé para el rango de frecuencia en el que está incluida la voz humana. El sonido es un estímulo físico compuesto por ondas sucesivas de aire denso y escasamente comprimido. El oído está compuesto por una serie de estructuras que transmiten la onda sonora del oído externo al oído interno, donde se producen vibraciones en el líquido de la cóclea. Las mismas son transformadas por las células receptoras del oído en el órgano de Corti. Los mensajes nerviosos codificados son enviados a las áreas sensoriales auditivas del encéfalo, donde la frecuencia, intensidad y complejidad se interpretan como altura tonal, volumen y timbre. Las diferencias en la intensidad y el tiempo en que las ondas sonoras llegan a los dos oídos nos permiten determinar la localización de la fuente del sonido. Trastornos: tinnitus, tintineo o silbido continuo. Presbiacusia se produce mayormente en edades avanzadas, causada por la muerte de las células ciliares. Es normal que mueran con el paso de los años. Se nota especialmente con los sonidos de alta frecuencia y en las situaciones con mucho ruido de fondo. Sordera conductiva, causada por la ruptura del tímpano o por el defecto de los huesos del oído medio, que bloquea el paso de las ondas sonoras a la cóclea. El cuerpo contiene una serie de órganos sensoriales que proporcionan información vital acerca del movimiento y orientación del cuerpo en el espacio y del mundo que entra en contacto con nuestra piel. La información de la postura, movimiento y orientación es codificada y enviada al área somática sensorial de la corteza por el órgano vestibular en el oído interno y por receptores sinestésicos esparcidos en el cuerpo. Los receptores de la piel envían información acerca de temperatura, presión y dolor a la misma área del encéfalo. Experimentamos el dolor de cortadas y otras lesiones en 2 pasos. Un primer dolor nos dice qué ha sucedido y dónde sucedió, siguiendo de un segundo dolor más emocional. Esos 2 aspectos de la experiencia de dolor viajan en diferentes vías nerviosas a diferentes partes del encéfalo. El fenómeno del dolor proporciona un buen ejemplo de la falta de relación directa entre los estímulos físicos y las sensaciones conscientes, que un número de factores incrementan o disminuyen la experiencia de dolor. La experiencia del miembro fantasma también proporciona evidencia convincente de que las experiencias conscientes se construyen en el encéfalo y no siempre tienen una relación directa con las sensaciones entrantes. Incluso las experiencias de aprendizaje basadas en la cultura influyen en nuestra percepción del dolor. El placer se vincula al equilibrio en el estado psíquico controlado o disminuyendo el nivel de excitación que ha originado un estímulo. El displacer es la ruptura de la homeostasis del estado psíquico que genera una sensación desagradable en el individuo debido a la elevación de la excitación que produjo un estímulo. El placer y el displacer de Sigmund Freud en 1920 creó el principio del placer, donde da a conocer que los procesos psicológicos de los seres humanos persiguen la obtención de placer y la actividad psíquica se aleja de aquellos actos que pueden desencadenar displacer. Reacciones corporales de estos síntomas es el que el cuerpo responde a las emociones que originan los estados de placer y displacer, a través de reacciones como aumento o disminución del ritmo cardíaco, salivación, sudoración, aumenta o pérdida del apetito, insomnio, elevación o disminución del ritmo respiratorio, incluso sensaciones de dolor estomacal o de cabeza bajo situaciones de
de angustia. Es importante resaltar que cada persona tiene reacciones particulares y distintas hasta un mismo estímulo y no hay un patrón de respuesta fijo ante el placer o el displacer. Ya para finalizar, no nos resta más sino decir que cada persona tiene múltiples sistemas mentales, capaces de convertir múltiples decisiones en diferentes acciones. Nuestro proceso de percibir mediante los sentidos no es pasivo, sino que procesamos de forma activa la información recibida. Construimos nuestro mundo interior a partir del ambiente y actuamos sobre él según el sentido que demos a los estímulos que nos llegan del entorno. Cuerpo y mente son indivisibles, propiamente una unidad que define al ser humano. Esto fue todo por hoy. Gracias por su atención. Acá les dejo las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación.